Hoy estamos aquí con Carmen San José y con Lisette Valeros. Bienvenidas a nuestro programa. Hoy podemos hablar de sanidad. Estupendo, sí, que es muy necesario. Muy bien. Lisette, tú eres miembro muy activo de la plataforma Sanidad Noroeste, concretamente sanitaria. ¿Cuál fue la causa o el problema que os llevó a movilizaros para crear esta plataforma de Sanidad Noroeste? Yo me he acercado y varios vecinos de diferentes municipios por la convocatoria ante un llamado de los trabajadores del Hospital General de Villalba. Acudimos varias personas como activistas, políticos, vecinos de diferentes municipios en los que se encontraba Alpedrete, Collado Mediano, Morazarzal, Navacerrada, Cercedilla, Becerril y evidentemente Collado Villalba. En este primer llamamiento a mí me ha resultado impactante, conmocionante, porque yo veía a la gente entre lágrimas pedir ayuda y no han podido salir todos los miembros o profesionales de la sanidad, solamente han salido uno o dos y nos decían o nos trasladaban que no salía el resto de personal por temor, por miedo. Entonces, cuando surge una de estas cosas, quienes nos vemos implicados o estamos implicados en movimientos, evidentemente no nos podemos quedar impasibles. ¿Cuál ha sido la respuesta de Quirón Fresenius, que es una multinacional alemana? Despedir primero a 2 miembros delegados y posteriormente, en diciembre, a otra compañera, enfermera. Ese es el panorama actual. Nosotros hemos estado intentando por todos los medios, hemos hecho mesas informativas, etcétera, pero esa ha sido la respuesta de este tipo de hospitales de Esperanza Aguirre que tienen este formato: el Hospital General de Villalba, el Hospital de Móstoles y el Hospital de Torrejón. Es este modelo que nos ha dejado y estamos luchando en contra de este tipo de modelos que nos ha dejado privatizado totalmente el establecimiento del Hospital General de Collado Villalba. Al hilo de lo que cuentas, y siendo sanitaria, trabajando en un hospital público, está claro que la sanidad privatizada pública no la percibes de buen grado, imagino. Este tipo de hospitales, para mí, debería de recaer en la responsabilidad política, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino también de aquellos ayuntamientos que han permitido y han cedido terrenos a estas empresas, donde se han visto involucradas la trama Gürtel, Púnica, etcétera. Para mí me parece una negligencia política. A partir de ahí tenemos una desigualdad evidente entre los profesionales, porque somos profesionales, hacemos la misma labor o el doble y cobramos menos. Y en los tiempos, pues evidentemente se ven minimizados. Tú no puedes mantener una calidad si te ven con unos tiempos muy limitados. Así ha pasado con un testimonio del Hospital de Móstoles, donde tú no tienes ni material para limpiar, ni tiempo para poder limpiar bien las instalaciones. Entonces, ¿a qué nos está exponiendo este tipo de sanidad? Los sanitarios somos conscientes de ello, pero pocas personas o pocos profesionales dan la cara por lo que supone, porque evidentemente lo que pretenden es hacerse con un monopolio de toda la sanidad. La sanidad pública va por otra vertiente, tiende a mantenerse y a mejorar. Evidentemente ahí tenemos que estar los profesionales, los vecinos, los pacientes, unidos para que este tipo de hospital vaya en aras de la mejora. ¿Los hospitales privatizados ofrecen la misma calidad que el público? A raíz de la plataforma hemos recibido más testimonios, no solamente de los trabajadores de este tipo de hospitales, sino también de pacientes. Y esos casos están en los juzgados. La situación laboral está haciendo, por ejemplo, como el Hospital General de Villalba, se torna unas represalias para desarticular el movimiento o aquellas que tú puedas pedir para mejorar tu labor. Los ratios son más elevados. De hecho, había una persona que recién haya salido profesional, se dedique a atender una enfermera a 18 pacientes en planta. Eso a mí me parece
abusivo, demasiados pacientes, con lo cual no vas a poder llegar a aquello que nosotros tanto intentamos concienciar entre nosotros, la humanización, la empatía, el buen atender, vamos a escuchar, que la sanidad no solamente es curar una enfermedad, sino también atender, etcétera, unos tiempos que requieren. Entonces, esa es la diferencia. Este tipo de hospitales no te deja. Los hospitales estatales públicos, es que los otros los han hecho llamar públicos, y entonces es necesario diferenciarlo de los dos, porque cuando se habla de públicos, cualquier ciudadano piensa que estamos hablando del Hospital General, que es público. Es que no, es que es privado todo, en todo, no, su gestión, todo. la construcción, los sanitarios, todo. Entonces, claro, tienen otro tipo de políticas a seguir, más corporativas. Ahí eres cliente-paciente o paciente-cliente, en el otro no, el otro intentamos de que sean pacientes, y para ello estamos pues todos los sanitarios intentando de que se mejore. Ya os lo digo que es muy diferente, incluso en la dotación de material. Eso es en cuanto al tema laboral. La desigualdad laboral y asistencial te repercute, porque si tú tienes un escatimo o falta de material, como lo hemos visto en el Hospital de Móstoles, que friegan los suelos con agua. El Rey Juan Carlos Móstoles. El Hospital Rey Juan Carlos. Claro, Rey Juan Carlos. Pero fregar los suelos con agua, por ejemplo, eso es en cuestión asistencial, y eso te va a perjudicar a cualquier ciudadano. Yo creo que hay una cosa clara para que entendamos bien la diferencia entre hospital público de gestión pública, de titularidad pública y financiado públicamente, a el resto de modalidades, que pueden ser, por ejemplo, los 7 que construyó en un primer momento Esperanza Aguirre, en el que es público, y por eso insiste, digamos, perversamente la consejería en llamarles público a esos 7, cuando público solo es la dependencia de las plantillas, y el resto, mal llamado personal no sanitario, mantenimiento, limpieza, que imagínese si se puede decir que la limpieza de un hospital no es algo esencial que tiene que ver en la calidad que se ofrece a los pacientes. Pero bueno, este modelo, que hay 7, solamente es público, como digo, porque están financiados públicamente, pero las plantillas sanitarias son personal del Servicio Madrileño de Salud, y el otro personal, las otras plantillas, pertenecen a diferentes empresas. Por cierto, es donde están haciendo, podríamos decir, su agosto, los llamados fondos buitre. Y luego existe el tercer modelo, hay alguno más, pero lo más sobresaliente, que son los hospitales totalmente privados. Los ha hecho una empresa, como el de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles o el General de Villalba. Entonces, esto luego lo ha concertado la Consejería de Salud. Para entender de verdad la diferencia, se podría decir, si la Consejería de Fondos Públicos, que lo recauda de todos los ciudadanos y ciudadanas madrileñas, entregamos un presupuesto de 100 millones, por ejemplo, a un hospital totalmente público, como puede ser La Paz, La Princesa, esa cantidad se invierte totalmente, no hay ánimo de lucro. Si esos 100 millones lo entrego, por ejemplo, al de Torrejón o al de Villalba, es una multinacional, que no creo que los 100 millones los invierta en atención sanitaria, sino que invertirá, pues, dependiendo el 70%, el 80% o el 60%. Es decir, tiene un consejo de administración y tiene, como empresa multinacional, que sacar un beneficio. Pero no puedo recibir la misma atención porque tiene ese hospital en su funcionamiento ánimo de lucro. ¿Por qué lo llama la Consejería, insisto, públicos a todos? Porque lo pagamos todo a la multinacional, al fondo de inversión,
y al resto de hospitales realmente públicos, todo se financia públicamente, pero no son propiamente públicos. Carmen San José, es usted activista, miembro de Audita Sanidad, ha sido diputada en la Asamblea y sobre todo médico de familia, con lo cual el conocimiento que tiene profundo sobre la atención primaria. ¿Cuál es la situación general de nuestra atención primaria en Comunidad de Madrid? Bueno, la atención primaria, que como la conceptuamos muchos profesionales y mucha ciudadanía, que como el motor, como el núcleo, como la espina vertebral de todo el sistema sanitario madrileño, es decir, muy esencial, en una palabra, para una buena atención a las personas, pues es una cosa que, resumiendo mucho, el Partido Popular no se ha creído nunca. Y datos y actuación y política sanitaria y presupuestos lo demuestran. Es decir, siendo ese primer escalón que resuelve, pues se dan muchas cifras, pero pongamos entre un 80 y un 90% de todas las cosas que le llegan, imagínese la importancia que tiene, pues no se le dedica ni atención, no se le reconoce todos sus valores y no se le dedica presupuesto. Para que se haga una idea, en atención primaria, el año pasado, que es los últimos presupuestos que conocemos, se ha dedicado prácticamente lo mismo que en el 2006. 13 años con el mismo presupuesto. 866 millones. De un presupuesto de más de 8.000, es decir, ronda el 10%. Y hay que decirlo y repetirlo, que el resto de comunidades lo que dedican a atención primaria, siendo poco, es más del 14%. Nos faltan profesionales, nos faltan centros de salud en donde realmente se pueda trabajar dignamente y recibir a las personas y explorarlas y atenderlas dignamente. Nos falta eso, profesionales e infraestructuras. Y no es todo a veces el dinero, indudablemente. Lo que pasa que después de tantísimos años de gobierno desmantelando lo que son las estructuras de la atención primaria, también las hospitalarias, pero sobre todo las de atención primaria, pues claro, la situación sí requiere dedicarle más dinero. Pero como digo, no lo es todo, lo sería más, y sería más importante el reconocimiento, es decir, que los políticos de la Consejería de Sanidad del Partido Popular, que llevan 20 y tantos años gobernando, se creyesen de verdad que la mejora de los indicadores de sanidad de la ciudadanía han mejorado desde que se implantó este modelo de atención primaria de salud. No ha sido otra cosa. Eso es lo que ha influido positivamente, pero no se lo creen, no se les reconoce. Nos faltan más de 500 médicos, 2.000 enfermeras, 600 personas para las unidades administrativas, que son con las primeras que se encuentra la ciudadanía cuando llega a un centro de salud. Entonces, pues la situación es mala, como le digo. Por lo tanto, tenemos carencias, recursos materiales, recursos humanos e infraestructuras. Esa es la conclusión. Efectivamente. Esto realmente cómo afecta al paciente y cómo afecta al profesional. Y esto mismo ocurre también en los hospitales, o sea que esta pregunta iría para cada una. ¿Cómo afecta al paciente y cómo afecta al profesional? Claro, el paciente lo que está notando, ¿no?, es lo primero, el aumento de las citas. O sea, en lugar se dice que dar una cita puede ser razonable en un par de días, siempre considerando que si se requiere de urgencia hay tiempo y momento en nuestras agendas para atenderles, pero en general, digamos que como media 2 días.
Bueno, pues ahora hay centros de salud, ahora hay en distritos de la Comunidad de Madrid donde se puede saltar a 2 semanas. Eso es inviable, así no puede funcionar. Porque la gente no puede esperar un día, puede esperar 2, no puede esperar tantísimo tiempo. ¿Y qué sucede? Que se van a urgencia con una atención que, siendo buena, no es la adecuada, porque serían problemas a resolver con su médico, personal de enfermería de referencia, es decir, que conoce su historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo peor que nota y que, de hecho, desgraciadamente, mucha gente que, bueno, tiene posibles, se incrementen los seguros privados, porque la gente dice, bueno, pues terminaré haciendo. Esto ya comienza a denotar, ¿no?, pues lo que decía antes, ¿no?, cómo puede ser dejar morir un nivel asistencial como el de la atención primaria. Bueno, hoy estamos aquí con Esther Lozano, que forma parte de la plataforma en defensa del Hospital del Escorial y que a su vez está inscrita, esta plataforma, en la plataforma de la Sanidad Noroeste. ¿Cuál es la causa o el problema que os llevó a tomar conciencia para movilizaros y crear esta plataforma en defensa del Escorial y de la Noroeste? Pues digamos que el detonante fue la situación de las urgencias, la situación de saturación de las urgencias del Hospital El Escorial, junto con la precarización de los trabajadores que están atendiendo en estas urgencias, teniendo en cuenta que pues, se producían bajas, no se cubrían esas bajas, el número de trabajadores estaba en cuadro, los ATS es exactamente igual, con lo cual la calidad asistencial se estaba viendo repercutida. Y entonces, hablando con los trabajadores, me di cuenta de que lo que estaba sucediendo era que se estaba produciendo la misma lógica que se ha producido en la privatización de otros servicios, es decir, desde la propia sanidad pública ir deteriorando poco a poco el servicio que se estaba prestando para decir que lo público no funciona y fomentar lo privado. Hubo un detonante en el Hospital El Escorial en donde los trabajadores se empezaron a organizar porque ya empezaron a percibir de forma muy clara, pero esto sí se había ido produciendo poquito a poco, es decir, lo están haciendo de manera muy sibilina, muy suavecita para que no se note. Y claro, nuestro temor es que para cuando nos queramos dar cuenta sea demasiado tarde. ¿Y qué modelo siguen? Porque hay... Vamos, yo no, pero tengo entendido que hay varios modelos de privatización. Aquí en la Sierra Noroeste tenemos 2 modelos. El Hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda, digamos que tiene el modelo de gestión privada, pero el personal es público. Y luego tenemos el Hospital de Villalba, que es completamente privado, es decir, la gestión es privada, la construcción fue privada en ambos casos, para eso hacen una unión temporal de empresas, lo que llaman UTE, que se juntan para hacer esa construcción. A cambio de esa construcción obtienen determinados servicios. En el caso del Hospital de Majadahonda, consiste fundamentalmente en la gestión de lo que es el edificio, el parking, que a partir de ahí obtienen beneficios, y en el caso del Hospital de Villalba es todo, porque incluso el personal lo contrata la empresa privada y todo. Ya entiendo. ¿Y en cuanto a calidad asistencial hay grandes diferencias o...? Hombre, siempre teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo del personal afectan a cómo puedan atender a las personas que van allí en una situación que afecta a su salud, pues yo considero que sí es importante. Cuando una persona ha estado de guardia, que ha estado trabajando 24 horas y se supone que tiene que dejar su turno y sin embargo tiene que continuar porque un compañero ha tenido que faltar, porque las personas que trabajan en sanidad
enfermedad también enferman, o por cualquier otra circunstancia, en lugar de suplir esas bajas o esas vacaciones, lo que se hace es que el mismo trabajo lo tiene que hacer la mitad de personal, evidentemente esa persona no va a estar en las mismas condiciones para atenderte, con lo cual a mí me parece que es muy evidente que la calidad asistencial se ve afectada. Yo creo que la política del Partido Popular en la Comunidad de Madrid durante todos estos años ha sido nefasta para la sanidad pública, le ha dejado en una posición más vulnerable ante la llegada del coronavirus. Por ejemplo, la pérdida de camas, pues es que es de cajón, que no afrontas de la misma manera una pandemia si tienes 2.100 camas menos que en el año 2008. Les encanta en el gobierno de la Comunidad de Madrid pelearse por las cifras y negarlas. Según sus propios datos, en el año 2018 había 2.000 camas instaladas pero no funcionantes. Entonces, números arriba, números abajo, sigue habiendo un problema de fondo, que es que como mínimo hay 2.000 camas hospitalarias que no se pueden utilizar porque las han cerrado, porque están inservibles. A nivel de limpieza es uno de los servicios que primero externalizan, porque aquí la cuestión es que la intención es externalizarlo todo, privatizar toda la sanidad pública, por un interés meramente económico suyo, como individuos, personas que luego van a estar en un consejo de administración llevándose un dineral por hacer nada. Esa es la razón, no es una cuestión ideológica, por mucho que lo diga. Esta gente no se cree que el sistema privado gestione mejor los recursos que el público, eso les da absolutamente igual. Un ejemplo de esta cuestión es la limpieza del Hospital La Paz. Lo gestiona una empresa privada. Según el contrato firmado por la Comunidad de Madrid y esta empresa, por cierto, Ferrovial, hay una plantilla de 302 limpiadoras. La empresa tiene un plazo de 24 horas para sustituir a aquellos trabajadores que se den de baja. Porque si no, cada euro que les paga la Comunidad de Madrid, si no lo gastan en sueldo, se lo llevan de beneficios. Una empresa de limpieza gasta el 85% de sus ingresos en pagar los sueldos. El otro 15% se le va en lejía y material de limpieza, gastos administrativos. Esta empresa llega a tener más de 70 trabajadores de baja sin sustituir durante semanas enteras. Esto la Comunidad de Madrid lo sabe y lo permite. Cuando llegó el coronavirus había 50 personas de baja. Tras muchísima presión contrataron a 22. El hospital, en plena crisis del coronavirus, apenas llega a tener el personal que debería tener en un día normal. Esto la Comunidad de Madrid lo sabe. Se me ocurre que es un ejemplo para ver claramente cómo a la Comunidad de Madrid no le interesa una gestión más eficiente. Le interesa dar dinero, todo el posible, a empresas privadas. Otro ejemplo es una aplicación informática que tenemos que se llama HCIS, de la empresa HP, una multinacional. Este software, ya en sus versiones de prueba, era 5 veces más lento que el programa que venía a sustituir. Nos han comprado un sistema informático, nos lo han instalado en muchísimos hospitales que es mal software y lo saben. Y además, con lo que cuesta ese software, podríamos haber diseñado uno propio. Se paga cada año, creo que es 1,5 millones de euros en licencias por utilizar un mal programa. Así que creo que esa es otra prueba más de que a la Comunidad de Madrid, al Partido Popular en el gobierno, no le interesa una mejor gestión. Le interesa privatizar, porque hay un dinero que tiene que cambiar de manos y hay unos intereses que están ahí pendientes. En cuestión de los hospitales, a mí lo que me parece negligente es la falta de planificación. Esa falta de planificación y haber realizado este Hospital General de Villalba y quedándose casi vacío el hospital, un hospital tan bueno que tenemos, que es el del Escorial. Tener que cerrar camas en el Hospital del Escorial para que vayan los pacientes al Hospital General de Villalba, y en vez de fomentar un buen transporte, que nos puedan acercar al Hospital del Escorial y tal, lo que se está haciendo pues es, bajo mi punto de vista, una planificación muy mala, y es donde la ciudadanía debemos implicarnos para parar este tipo de hospitales y que no trascienda en otras comunidades, desde luego en la Comunidad de Madrid. Ha nombrado una cosa muy importante: en la Comunidad de Madrid funciona una Consejería de Salud y un Servicio Madrileño de Salud sin un plan de salud. O sea, no hay planificación, no hay verdadera organización. Por eso los hospitales nuevos no fueron diseñados según las necesidades de la población de la Comunidad de Madrid, en absoluto. Fue puesto por intereses partidistas y electorales.
Volviendo a la atención primaria, ¿se tiene que creer el usuario el famoso o los famosos recortes por conciliación? Estos recortes en atención primaria, respecto de los profesionales, nos tienen absolutamente maltratados. No se suple a ningún o casi ningún profesional. Entonces, esto hace las listas tan enormes de pacientes diarios que vemos. Y como no se contrata, pues terminamos teniendo que repartirnos los pacientes del resto de profesionales. Entonces, ¿qué nota el paciente? Pues que se rompe además uno de los principales valores de la atención primaria, junto con la continuidad asistencial, la cercanía, que es no te ve el profesional que tienes de referencia y conoce tus padecimientos, tu entorno, tu situación, en una palabra. Y entonces eso es un fallo importante, porque, como digo, ataca al núcleo de la atención primaria, en lo que tiene verdaderamente valía. ¿Y cómo lo ha resuelto o cómo intenta resolverlo la consejería? Pues diciendo, como me faltan profesionales, pues recorto el horario. Como hay que conciliar, vamos a ver, la conciliación, que es un derecho de profesionales mujeres y de profesionales hombres, no se realiza recortando el horario de un centro de salud a toda la ciudadanía. O sea, creo que eso lo comprende cualquiera. Pero ha sido una salida, como digo, no aprecia, no reconoce el valor de la atención primaria, pues le da igual desmontarla, que es lo que está haciendo el Partido Popular con la ayuda de Ciudadanos, desmontarla. La ciudadanía pues se tiene que ver, pues eso, que le dan un derecho a una cobertura y a una atención sanitaria de calidad, pues la están desmantelando. Yo le voy a contar la particularidad que tiene, ya que estamos en Valdemorillo, la particularidad que nosotros tenemos aquí es que tenemos una dispersión poblacional muy grande. Son 16 urbanizaciones fuera de lo que es el núcleo central, casco urbano. Centro de salud, obviamente, está en el casco urbano. 16 urbanizaciones con una particularidad además muy definida, y es que el acceso que tienen a la carretera para llegar al núcleo central, en algunas ocasiones pues son carreteras muy pequeñas, carreteras que tienen su dificultad, que no puedes ir con rapidez. Luego salimos a la M600, a una carretera general. No tenemos un centro de salud. Esa dispersión poblacional nos debería dar el derecho de tener un centro de urgencias y no lo tenemos, aunque en el decreto 52/2010 tendríamos derecho, que está sin desarrollar. No tenemos ambulancia, la ambulancia tiene que venir tanto de puerto arriba o puerto abajo, con lo cual no llega la ambulancia. ¿Qué soluciones, aparte de las evidentes, qué se le podría dar, por ejemplo, a este pueblo, que en definitiva es una zona rural, o así se llama? Sí, o sea, lleva mucha razón en que el crecimiento de la población en Valdemorillo y alrededores, porque es verdad, está lleno de, digamos, pequeños barrios o urbanizaciones, suponen para el centro, para el consultorio. Es que lo de Valdemorillo no es centro de salud propiamente dicho, como dice, es consultorio, que depende del San Carlos del Escorial, de San Lorenzo del Escorial. Claro, la población solo de Valdemorillo daría para que fuera un centro de salud. Si fuera un centro de salud, toda la dotación que hoy día no tiene se podría, de manera, digamos, exigir de manera razonable. Es decir, fisioterapeutas, odontólogos, trabajadores sociales, es decir, y más profesionales, médicas de familia, personal de enfermería, etcétera. Es decir, que claro, es que está conceptuado como si tuviera una población muy inferior, y creo que tienen 46.000 habitantes si sumamos. Valdemorillo tiene 12, pero me refiero lo que recibe el centro de salud de San Lorenzo del Escorial. Se podía perfectamente ya, como se acerca a 50.000,
dividir, y entonces pues podría ser Valdemorillo un centro de salud. Eso por un lado. Y además se podría de alguna manera también exigir el servicio de urgencia en el mismo Valdemorillo. ¿Qué es lo que sucede? Que, como bien ha dicho, la zonificación no se ha revisado, y entonces la población, sabemos que en algunas zonas pues se puede despoblar de algunas zonas rurales, y en otras hay un crecimiento enorme y hay que ser flexible, y esto haberlo hecho ya. Se requiere una ciudadanía organizada indudablemente, y luchando por lo que es un derecho. O sea, el derecho a una cobertura sanitaria, a una atención sanitaria de calidad, es un derecho que tenemos. Pero como todo derecho, lo tenemos que defender en la calle, porque está visto que no solo no nos lo dan, sino que no lo pueden quitar. Sobre los medios materiales, lo mismo. La idea es externalizar todo lo posible. En la nueva obra del Hospital La Paz, la reforma que han prometido, por poner un ejemplo sencillo, va a haber el mismo número de puestos para hacer diálisis de los que tiene ahora el hospital. Teniendo en cuenta que a día de hoy se externaliza gran parte de las sesiones de diálisis, son pacientes que tienen que ir a centros privados a hacerse la diálisis, pues hay una razón muy clara por la que no nos dan medios. No interesa. La idea es seguir externalizando y privatizando todo lo que se pueda. También, por ejemplo, con las resonancias magnéticas, los TAC, todo tipo de pruebas, tenemos máquinas en el hospital paradas por las tardes, porque no se contrata personal, pero sin embargo los pacientes de mi hospital, por ejemplo, que es La Paz, se están haciendo resonancias magnéticas en clínicas privadas, pagadas por la Comunidad de Madrid para nuestros pacientes. Y tenemos máquinas en La Paz paradas. En los centros de salud la estrategia privatizadora también es evidente, es el nuevo territorio a conquistar. Si tú cierras los centros de salud a partir de las 6:30, dejas de dar citas y solo se puede ir de urgencia, lo que estás consiguiendo es que toda la gente que trabaja por la mañana, que son la inmensa mayoría, no pueden ir al centro de salud porque está abierto mientras estas personas trabajan. Estas personas son las que más probablemente, al ver que no tienen cita en su centro de salud, quienes se lo puedan permitir con ese sueldo, se paguen una póliza privada. Entonces, la atención primaria también se está privatizando, se está expulsando a las personas que ganan un sueldo, porque sin embargo los jubilados no hay ninguna pelea por conseguir por parte de las clínicas privadas tener clientes ancianos, porque no dan dinero. Así que el plan es evidente. Todo el que gane dinero y está sano, que se vaya a la privada y se pague una póliza. A quien no queda más remedio que atender, se le atenderá en la sanidad pública, que estará cada vez más deteriorada. Esto también se nota en los servicios de urgencias. Cuando te falta personal, cuando el hospital ha ido perdiendo camas, todos los inviernos cuando llega la gripe no tienes a dónde meter a tus pacientes, que se colapsan. Y de hecho servicios como La Paz han ganado muchas camas en urgencias, lo cual en realidad es un desastre. Un servicio de urgencias tiene que servir para diagnosticar rápidamente a los pacientes y enviarles a un espacio digno, a una habitación en una planta. Si aumentas las camas en el servicio de urgencias es porque no tienes dónde ingresar a los pacientes o porque tu servicio no es capaz de atenderles rápidamente y averiguar cuáles son las enfermedades que tienen. Así que no es ninguna buena noticia que los servicios de urgencias de los hospitales ganen en capacidad cuando se están perdiendo camas de hospitalización. Porque le interesa mucho más a los privatizadores tener una sala en urgencias con 15 camas todas juntas que tener una planta con 15 habitaciones u 8 habitaciones compartidas. Las empresas, fundamentalmente, las empresas lo que buscan es un beneficio. O sea, optimizan costes en personal también. ¿Qué es lo que sucede? Que esta lógica de lo privado se está incorporando a lo público, de manera que incluso las encuestas internas de calidad que hacen en los hospitales públicos, en lo que se fijan es en que se hayan optimizado recursos, con lo cual
vamos a ver, el beneficio de un servicio público tiene que ser la calidad asistencial y que las personas salgan curadas, y cuanto más personas salgan curadas de allí, mejor. No que se haya gastado cuanto menos dinero mejor, independientemente de cuál sea el estado de la salud de las personas. ¿Cómo hace la comunidad las encuestas? Porque defienden que la sanidad privada o la gestión privada es mejor que la pública. Pues eso se tiene que ver en resultados. Bueno, fundamentalmente lo que defienden quienes defienden esto es que la gestión privada es más barata que la gestión pública. No miden en términos de calidad asistencial, lo que miden es que es más barata, es decir, han inculcado en la población que la sanidad supone un mal gasto de dinero ingente, y entonces defienden que hacerlo privado optimiza costes, es decir, se fijan únicamente en lo económico. Pero para la optimización de costes en relación a qué resultados, o sea, quiero decir, el hecho de gastar menos no implica que se cure más. Eso te lo podrá contar mejor un profesional. Yo he hablado con ellos y, bueno, fundamentalmente lo que te cuentan es eso, que de puertas para adentro, es decir, lo que los usuarios no vemos, pues no se tiene en cuenta. Hasta qué punto una persona está agotada y está poniendo lo mejor de sí para atender lo mejor posible a otras personas. Hasta qué punto los instrumentos médicos o las máquinas que necesitan están en condiciones óptimas, es decir, que digamos que se va funcionando con lo mínimo imprescindible como para que todo siga igual, sin mejorar. Ambas han hablado del tema de Esperanza Aguirre. En los medios salió la famosa, y hay artículos sobre la famosa cláusula del 1%. Sí. El mismo día que salía el auto hecho por el juez Manuel García Castellón, el mismo día se le estaba imputando a Esperanza Aguirre y a Cifuentes. Ese mismo día saltó esto a los medios de comunicación, y es una cláusula que ellos adjudicaban a las empresas constructoras del 1%, en un formato o en una denominación que era para publicidad. Este 1% de todas las construcciones y más... De los hospitales. Claro, de los hospitales, pero hay otras, también hay una carretera. Sí, esa, la de las carreteras. Ese 1% iba con esa denominación a unas empresas nombradas a dedo por el Partido Popular, y estas inyectaban a las arcas del Partido Popular. Claro, esto supone 3,07 millones de euros. No puede ser que se saque o que se adjudique contratos a empresas privadas y te beneficies de ello para tus campañas electorales, como se le está acusando ahora al Partido Popular. A mí eso me parece vergonzoso y me parece indigno de cualquier político. Sí, yo pienso que no somos conscientes del daño que hace que el Partido Popular, comenzando por Aguirre, Ignacio, Cifuentes, los sucesivos presidentes de esta comunidad, hayan permitido que dentro de un servicio sanitario público penetrase, digamos, la empresa privada, el negocio, el mercado, la competitividad. No. Si es que la red sanitaria pública de centros y hospitales tendría que colaborar, coordinarse, no competir por el paciente como si fuera un mercado, en fin, diferentes compañías o supermercados. Eso no puede ser, porque además de dañar la atención sanitaria, es que se lucran y hacen negocio con el dinero público. ¿Esto qué es lo que además nos cuesta? Pues muchísimo más que si la gestión fuera pública. Eso, la Cámara de Cuentas, el último informe del año pasado fue demoledor. Mientras se ha restringido, recortado y privatizado en el sector público, de ahí, por ejemplo, los problemas de financiamiento que tienen los hospitales públicos, los otros han ganado, los privados, 4, 6 y 8 veces más. Es
Es decir, que hemos pagado unos sobrecostes enormes por este modelo de gestión de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Podemos, los diputados de la pasada legislatura, continúan en la actual haciéndolo. Hemos llevado al Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas, a la Fiscalía Anticorrupción, denunciando estos sobrecostes. ¿El dispendio se hace sobre seguro? ¿Hay un negociado ya que se sabe que va a ser seguro? Sí. Porque claro, se está dedicando a la sanidad pública, no se está dedicando a incrementar su clientela de pacientes privados, ¿no? Pues vamos a ver, esto es muy curioso porque precisamente las personas que defienden este modelo son personas que defienden una ideología liberal, es decir, son personas que se consideran liberales, fundamentalmente un liberalismo que consiste en la libertad de mercado, es decir, que cualquier persona pueda emprender un negocio y obtener beneficios a partir de ello, cosa que hasta cierto punto me puede parecer muy legítima. Pero claro, si yo soy una emprendedora y pongo una tienda de ropa en Valdemorillo, por ejemplo, a mí la Comunidad de Madrid no me garantiza un volumen de negocio. Claro. Ni a nadie. Ni a nadie. A mí la Comunidad de Madrid no me dice que me va a mejorar el transporte para que vayan más personas a mi negocio. Sin embargo, con los hospitales privados, ellos hacen una inversión. Concretamente, el Hospital de Villalba hizo una inversión que rondaba los 100 millones y se le garantizaba un volumen, se le garantiza por contrato un volumen de negocio de casi 2.000 millones de euros hasta 2028. 2.000 millones de euros. 2.000 de millones beneficio de euros. estamos hablando. Sí. Volumen de negocio. Volumen de negocio. De ahí ellos tienen que extraer su parte de beneficios. Independientemente de que el Hospital de Villalba genere ese volumen de negocio o no, la Comunidad de Madrid se compromete a pagarle la diferencia si eso no es así. Pero ¿cómo puede la Comunidad de Madrid garantizar un volumen de negocio? El Hospital de Villalba tiene una población de referencia, es decir, el Hospital de Villalba tiene obligación de atender a las personas de esa población de referencia que vayan allí. Y luego, además, por atender a esa población cobra un X, evidentemente porque tiene que tener los medios necesarios para atender a ese número de personas. Tiene que garantizar esa asistencia. Además, si atiende a personas que son de otras poblaciones, cobran ese X más un Y por atender a personas de fuera de su población de referencia. Hay un plus. Si atiendes a personas fuera de los hospitales, o sea, de las poblaciones de referencia que haya dictaminado la Comunidad de Madrid, les paga un plus al hospital. Sí. Y ¿cómo yo, como ciudadano, puedo estar seguro de que se suministran las capacidades económicas y técnicas o laborales al Hospital del Escorial con el mismo cero que al Hospital de Villalba? Pues mira, eso desde la Plataforma en Defensa del Hospital del Escorial lo hemos preguntado en varias ocasiones y nos han dicho que es difícil saberlo porque como el Hospital del Escorial comparte determinadas áreas con el hospital de Majadahonda, es difícil calcular en comparación con el Hospital de Villalba cómo se les dota a ambos presupuestariamente. En definitiva, el Hospital de Villalba no era necesario. Cuando se construyó no era necesario porque ya estaba previsto construir el Puerta de Hierro en Majadahonda. De hecho, el Puerta de Hierro de Majadahonda ya se abrió con menos camas de las que estaba previsto porque ya estaban construyendo el Hospital de Villalba. Es decir, el Hospital de Villalba no está integrado en la sanidad pública en el sentido de que no participa de ella como un igual, sino que considera al Hospital de Majadahonda y al Hospital del Escorial como competencia
De hecho, se dedican a hacer estrategias de telemarketing, de llamar a pacientes para atenderles, por supuesto, si son fuera de su zona, claro, de su zona de referencia, cobran más dinero. Mejor, para atenderles allí porque lo van a hacer más rápido. Todo eso conlleva una explotación de los trabajadores que están en ese hospital, que están en unas condiciones muy precarias en el momento que abran la boca o que se quejen, fuera. Eso, en base a eso se sustenta mucho el hospital de Villalba. Bueno, y hay otro muy importante, que es los medios de transporte. Es decir, facilitar a las personas el llegar a su hospital de referencia. Eso es. Las personas de Colmenarejo tienen como hospital de referencia el Hospital El Escorial. El Escorial, ¿verdad? Tienen que coger 3 autobuses, para llegar al hospital El Escorial si no van en coche. Si quieren ir en transporte público tienen que coger 3 autobuses. Entonces, claro, se lo está poniendo difícil. Desde la plataforma, desde luego, consideramos que facilitar el llegar en transporte público, por supuesto, con autobuses accesibles al Hospital El Escorial es fundamental, y que las personas puedan ir a su hospital de referencia, que además tenemos una población que tiene un nivel importante de personas mayores que llevan yendo al hospital El Escorial toda la vida y quieren seguir siendo atendidos por sus mismos médicos de siempre, por sus mismas enfermeras de siempre. Claro, hay una confianza. Claro, hay una relación y hay un tratamiento, hay un seguimiento. Un fiarse del médico que te está atendiendo, que no es una cara nueva, claro, ¿no? Y un seguimiento que de muchos años, en donde cuando un médico ve a una persona sabe ya muchas cosas de ella, con lo cual es mucho más fácil tratarle. Hace un par de años, en 2017, cuando Ciudadanos estaba en la oposición, estaba pidiendo que se prolongase la línea de autobuses que llega hasta Soto del Real y que circula por la zona de la Sierra Norte, que llegase hasta el hospital de Villalba. Y lo dicen como que llegue a su hospital de referencia. Es mentira. Soto del Real no pertenece, no es población de referencia del hospital de Villalba. Es simplemente que es una manera de que ese dinero que van a tener que pagar sí o sí al hospital de Villalba, por lo menos se lo ocurre un poco. Cuéntanos un poquito cómo empezasteis a notar este problema del transporte, que os planteasteis y cómo habéis desarrollado toda esta historia del transporte en esta zona. Pues mira, el tema surgió porque en otoño, más o menos, verano-otoño del 2017, se formó la plataforma en defensa del Hospital del Escorial. Entonces los compañeros de esa plataforma nos pidieron en los pueblos que si teníamos un sitio donde poder hacer un acto de presentación, que lo hiciéramos. Dijimos, bueno, vale. Entonces nosotros en Cercedilla lo que hicimos fue, en una casa rural y de salud que de gente cercana, pues hicimos un acto de presentación. En el acto de presentación pues había una diputada autonómica, había el compañero que coordina un poco la plataforma, y por el tema del transporte, Esther Lozano, que es una compañera de San Lorenzo, comentó en algún momento del debate que le parecía que había más facilidad de transporte público a un hospital como el de Villalba, que es público pero de gestión privada, que al del Escorial, que es público pero de gestión pública. Entonces nos llamó mucho la atención esa situación y dijimos, bueno, de ahí salió un poco el compromiso de hacer un estudio para confirmar o no esa sospecha que tenía Esther, y empezamos a trabajar sobre ello. Entonces, a través de los Telegram de la comarca, con gente de Izquierda Unida, de Podemos, de ECUO, de las CUB, gente de los movimientos sociales, pues empezamos a recabar datos. Y en efecto se confirmó lo que ella tenía, la sospecha que ella tenía. Si tú creas un hospital privado, como ellos mismos dicen, ya no tienen pacientes, tienen clientes. Claro. Y si tú creas un hospital público, lo que tienes son pacientes. El objetivo de un hospital o de la sanidad pública es curar la salud de los pacientes. Y el objetivo, si reducimos a uno del objetivo arriba del todo, de un hospital privado, es el beneficio económico. Entonces, claro, la cosa cambia radicalmente, porque ya lo que están buscando son intereses diferentes. Entonces, todo lo demás va para acoplarse y para favorecer esos intereses, esos objetivos fundamentales en cada uno de los casos.
Planteamos la creación de autobuses de transporte público circulares, de tal forma que con un mínimo coste extra cogemos las líneas de transporte que ya existen y las ampliamos o las alargamos, de tal forma que la unión de dos líneas suficientemente alargadas en determinados puntos lo que nos da es una línea circular que no solamente comunica a todos esos pueblos con el hospital, por ejemplo en este caso el del Escorial, o a la mayoría, sino a todos, a la mayoría, sino que también comunica a todos los pueblos con estaciones de tren, con institutos, con diferentes municipios que permita, por ejemplo, en esta zona, la idea que teníamos era el 630, que es un autobús que va desde la estación de tren de Villalba hacia Valdemorillo, pues alargarlo de Valdemorillo a San Lorenzo y ahí conectarle con el 660, que va de hecho, ahora mismo va desde San Lorenzo hasta Villalba, y ahí habría que alargarlo un poquito para llegar a la estación de tren, con lo cual ya tienes el círculo hecho. Entonces esos dos autobuses que, insisto, ya existen, esas líneas existen y tienen unos recursos destinados, te permiten unir la estación de Los Negrales, la del Escorial y la de Villalba, de tren, los institutos que hay por la zona y todos esos pueblos que irían pues, desde Villalba, la zona de la estación de tren, al P29, a Galapagar, a Colmenarejo, este pueblo, vamos al Escorial, del Escorial a San Lorenzo, pasamos por la parada de los autobuses de San Lorenzo, vamos al hospital del Escorial y de ahí nos vamos al hospital de Guadarrama y de Guadarrama vuelta para Villalba. Son líneas circulares que se mueven en los dos sentidos, con lo cual, pues si yo tengo que ir de Valdemorillo a Colmenarejo, pues no voy a dar la vuelta entera, sino que voy en el sentido contrario. Mira, en la zona donde yo vivo de Cercedilla, hay una línea que va de Cercedilla a Los Molinos, Guadarrama, Alpedrete y el hospital de Villalba, sí. Y del hospital de Villalba sale uno que va hasta Navacerrada. Y no cierra el círculo por 6 kilómetros que hay entre Navacerrada y Cercedilla. Escoger esas dos líneas que, insisto, existen y funcionan, y a una de ellas ampliarla 6 kilómetros. Con lo cual ya tienes toda la comunicación. Y lo que comentábamos antes, ¿no? Pues coincidencia horaria con las consultas externas de los hospitales, con los horarios de los trenes en las estaciones ferroviarias, con las clases de los institutos, o sea, todo eso. Entiendo que hacer un encaje de bolillos ahí es muy complicado, pero esa es la idea, ¿no? Para que sea eficaz, porque si no, si ponemos una línea que vaya a deshoras y que tarde, como hemos dicho antes, 2 horas en hacer Guadarrama Puerta de Hierro, pues al final sabemos que a los 6 meses la van a quitar, pues no va nadie. Otra cosa importante de cómo están privatizando también la sanidad pública es cómo están parcializando los diferentes servicios que da un hospital, porque al fin y al cabo los hospitales también, dependiendo de lo grandes, los pequeños que sean, son como pequeñas ciudades en realidad, claro, ¿no? Entonces la limpieza privatizada. También hemos visto infinidad de noticias de hospitales donde los pijamas, los camisones... Sí, hace poco saltó una noticia, ¿no? Que la ropa de cama estaba sucia, no tenía... Pues, claro, es que como se mancha en un hospital, pues a lo mejor no se mancha en una casa. Y la limpieza que hace falta en un hospital no es la limpieza que hace falta en una casa, sí, es decir, es mucho mayor y tiene que ser mucho mejor, porque no es que sea algo desagradable, es que te puedes infectar con un virus, una bacteria, yo qué sé. Hospitales que se vienen abajo por falta de mantenimiento, que se cae el techo, que se cae... la comida, me interesa mucho el tema de la comida. El tema de la comida también está privatizado a empresas que compiten por coste, únicamente por coste. No por calidad, solo no por coste. Calidad. La ratio para decidir si contrato a esta empresa o contrato a esta otra es por precio, con lo cual... Pero hay un refrán español, castellano, muy bonito, que dice, lo barato sale caro, o sea, claro, quiero decir... Lo que pasa es que lo van haciendo tan poco a poco y digamos que las personas tenemos tan buena fe que no sé si hace poco hubo un programa de Chicote que se dedicó a mirar a ver cómo era la calidad de los alimentos que recibían las personas enfermas en un hospital, sí. Es decir, que la nutrición es fundamental cuando estás en un hospital. Entonces se dedicó a investigarlo
Y bueno, invito a todo el mundo que lo vea porque se encontró calidades repugnantes, o sea, fruta podrida, verdura en mal estado. Y curiosamente, la mejor cocina que visitó fue la del hospital de Cercedilla, que es pública, que la cocina no se ha privatizado, y era donde mejor daban de comer a los enfermos. ¿Qué es lo que pasa? Que se aprovechan de las personas que ven la comida que le están dando a su familiar enfermo en ese momento, y en ese momento pues muchas personas no tienen ganas ni de discutir ni de montar ningún pollo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se cogen su tupper y se llevan su comidita a su enfermo y se lo llevan sin decir nada a nadie. Me gustaría dejar apuntado como muestra de lo poco que a estas empresas, que añado, el Hospital de Villalba pertenece a un fondo buitre que compró a Quirón Salud. A estas empresas les importa tan poco nuestra salud, que hace poco ha salido una noticia, por cierto, de que Esperanza Aguirre utilizó el dinero de la privatización de la sanidad para sus campañas políticas. También. Les importa tampoco la salud de las personas, que el medio ambiente, que es una fuente de salud fundamental, tampoco lo respetan. El hospital de Majadahonda se construyó en un espacio natural protegido y el hospital de Villalba se construyó en un espacio natural protegido. Y aquí me gustaría que nos mantuviésemos alertas porque está queriendo ampliar el parking. Si todos nos traemos a la memoria el entorno del hospital de Villalba, veremos el entorno natural en el que se enmarca, y que quieran hacer el parking más grande solo pasa porque talen los árboles que tienen detrás. Y este fondo buitre, bueno, no nos has dicho quién es, pero es... Helios. ¿Esto es nacional, extranjero? Es alemán. O sea, que es foráneo. Es alemán. O sea, que... Esto significa que parte de los recursos nacionales destinados a sanidad van fuera. Sí. No se queda ni siquiera en el país, o sea, no redunda en el país. No. Ya. Entonces yo creo que, claro, esto nos tiene que hacer reflexionar un poco, ¿no? Hacia dónde vamos y qué modelo de sociedad queremos, ¿no? Y sobre todo, muy importante, que... de que tengas una enfermedad no te protege un seguro privado, no te protege una sanidad privada. De que puedas curarte de una enfermedad te protege un sistema sanitario público que pueda atender a todo el mundo. Cuanto más saludable sea una sociedad, mejor para todos, y para eso creo que es fundamental que conservemos el principio solidario de atención sanitaria universal. Sí, porque lo vamos a necesitar nosotros también, o sea, solidario entre comillas, porque al final todos esperamos llegar a viejecitos y todos esperamos tener una buena atención sanitaria, tarde o temprano nos resarciremos, ¿no? Y todos esperamos que si una persona contrae el coronavirus, aunque no tenga dónde caerse muerto, va a haber un hospital donde le van a atender, y va a ser menos probable que esa enfermedad se propague. Efectivamente. Es decir, que es bueno para todos. Que todo el mundo esté sano es bueno para todos. Con la gestión actual de la sanidad pública madrileña, ante la crisis del coronavirus, también nos hemos visto ante nuevos problemas. Nuevos y no tan nuevos. Por ejemplo, el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes tiene su cuarta torre entera sin abrir, desde que se construyó hace más de 10 años. Esa torre tendría que estar ya funcionando. Ahí cabrían muy tranquilamente 100 habitaciones individuales que en caso de necesidad se podrían doblar muchas de ellas. Así que estamos echando en falta un mínimo de 120 camas en ese hospital. En el Hospital Infanta Leonor de Vallecas también hay zonas del hospital cerradas. El Hospital 12 de Octubre tiene zonas que podrían estar acogiendo pacientes. Mientras tanto, hay pacientes en hoteles y se está teniendo que habilitar el IFEMA casi todos sus pabellones para crear un hospital de campaña. Así que sí, desde luego que estamos notando los recortes y la gestión actual. ¿Por qué no se ponen a funcionar esas camas ahora? ¿De verdad hace falta meter pacientes en los hoteles? ¿O que la Unidad Militar de Emergencia monte un hospital entero
deprisa y corriendo. Que todo el mundo sepa que hay camas que podrían estar atendiendo pacientes en los hospitales públicos y no se han podido usar, porque están desmanteladas y no las han vuelto a poner a funcionar para afrontar esta crisis. Al hilo de la atención primaria tenemos que hablar sobre el tema de los medicamentos. Hay bastantes colectivos que están impulsando lo que es la iniciativa legislativa popular de medicamentos a precio justo. Así que ahora nos toca hablar de ello. Medicamentos. A ver, ¿qué nos puede contar? Bueno, la importancia de los medicamentos, ¿no?, de toda la industria farmacéutica, y solemos meter también biotecnológica, ¿no?, todo el aparataje, es, en primer lugar, que se lleva un trozo de la tarta de todo el presupuesto muy importante. Es Estatal, presupuesto estatal. Estatal y dentro de la comunidad. O sea, si antes decía, para que nos suene más o menos, que el último presupuesto eran 8.000 millones, pues 1.700 se van en medicamentos, entre las recetas y el gasto farmacéutico hospitalario. La importancia en cuanto a cuantía económica y la importancia en cuanto a salud tienen los medicamentos, entre medias digamos que hay muchos claroscuros. Es decir, si hemos dicho que es importante económicamente, ¿quién fija ese precio? Y se fija con una opacidad y falta de transparencia completa. Es decir, en la negociación entre el Ministerio, la comunidad y los laboratorios, nadie tenemos una idea de cómo se negocia, ¿no? Entonces, pasando el tiempo y sabiendo precisamente de ese, digamos, agujero negro por el que se nos van miles de millones, pues numerosos colectivos que ya llevaban tiempo algunos trabajando sobre medicamentos justo, Es de Justicia y otros muchos, entre ellos la plataforma de afectados de la hepatitis C, porque fue precisamente su medicamento el que, digamos, más saltó a la prensa y a los medios de comunicación lo carísimo que era, cómo el laboratorio que lo vendía se estaba, sin haber investigado ese laboratorio, esa molécula, cómo se estaba enriqueciendo. Y en fin, todo eso, esa diferente lucha y esa importancia del medicamento, lo que ha dado lugar a que se reúnan todos estos colectivos que luchan por un precio justo de los medicamentos, de tal manera que se han reunido para elaborar la iniciativa legislativa popular, que no es otra cosa que modificar aquellos aspectos de la Ley del Medicamento de 2015 para, primero, tener conocimiento y transparencia en la fijación de precios. Si lo supiéramos, muchas cosas a lo mejor no se hacían, a lo mejor nos sorprendería, a lo mejor se colaboraría de manera central para poder, porque al fin y al cabo el Sistema Nacional de Salud, que reúne todos los servicios de las comunidades autónomas, es el primer comprador. Somos 46 millones de ciudadanos que podemos tener opción a necesitar esos medicamentos. Entonces, parece que se puede hacer una negociación desde una postura de fuerza. Quiero decir, de obtener medicamentos más rebajados, con otro tipo de precios. Y luego, una cosa muy importante en los medicamentos, hombre, financiar a través de la seguridad social aquello que responda a una utilidad terapéutica. O sea, no se pueden estar financiando medicamentos carísimos que en definitiva no ofrecen ninguna mejora frente a uno antiguo que seguimos usando, que seguimos prescribiendo y que tiene las mismas cualidades para nuestra salud, para lo que queremos tratar. Entonces, todo esto es lo que pretende modificar en esa ley la iniciativa legislativa. Y una cosa muy importante que se añade, y es que también es polémica,
¿por qué están en los centros de salud y en los hospitales los representantes de la industria farmacéutica? Eso es llamativo. Es bastante llamativo. Bueno, pues se pide que ni estén, vamos, no tanto que no estén, pero que eso se controle. Yo opino que es que no tendrían que estar, ya adelanto, no tendrían que estar. Ahí hay un conflicto de intereses de todos los profesionales, médicas y médicos en principio, que somos los prescriptores, en principio, que es que, vamos, o sea, no se debiera a este conflicto de intereses un servicio público de salud consentir. Y entonces añaden, como digo, una cosa muy importante que es un fondo para la investigación en aquello que tiene impacto positivo en la salud. Investigación básica. Me preguntaban cuánto se invierte en investigación. Biomédica. Pues todos los hospitales que tienen una fundación, los grandes hospitales que tienen una fundación de investigación biomédica, irrisorio. 6.100.000 en el último presupuesto, lo que sabemos, 6.100.000 euros. Irrisorio, el 0,07, una vergüenza. Cualquier comunidad, el País Vasco, Navarra, Cataluña, lo dobla y tiene mucho más. Una vergüenza. Esto es lo que hace que no se sostiene cuando Díaz Ayuso, la presidenta actual, o el consejero Ruiz Escudero dicen que tenemos la mejor sanidad. ¿La mejor sanidad de qué? ¿De qué? Y si es buena sanidad, que yo defiendo que es buena la sanidad que recibe nuestra población, es solo por el esfuerzo de los profesionales. Solo que nos tienen maltratadas y maltratados. Pero solo se sostiene la sanidad por los trabajadores y trabajadoras, exclusivamente. Ahora mismo hay un conflicto en el hospital clínico que cualquier gerente, consejero y presidente o presidenta de la comunidad se les tenía que caer la cara de vergüenza. 4 trabajadoras de la limpieza denuncian que no tienen material para limpiar y las han suspendido de empleo y sueldo. Y aquí Garbialdi, una empresa privada, pero no ha sido el interés del gerente de ese hospital, ni el consejero ni la presidenta capaz de decir hasta aquí hemos llegado con esa empresa. Yo me formé en el hospital clínico y esa limpieza no se hacía con medios ajenos, no estaba todavía privatizada. Bueno, tengo muchos años, pero quiero decir, hemos conocido las limpiadoras siendo profesionales como el resto, porque el funcionamiento de un centro hospitalario o un centro de salud tiene que ser como una verdadera piña, importa todo. ¿Cómo no va a importar que limpien bien las habitaciones o un quirófano de un hospital? Pues por denunciar que no tenían medios, las expulsan y las expedientan. Esta es la sanidad que dice Díaz Ayuso tan magnífica. Entonces, yo creo que tenemos que animar a la ciudadanía a recoger esas firmas. Para presentar esa ILP en el Congreso se requieren 500.000 firmas. Y tenemos todos y todas que firmar. Es un minutito firmar las hojas que cantidad de activistas están recogiendo por todo Madrid. Personalmente, yo echo de menos que esas firmas se puedan hacer a través de Internet. Porque es cierto que la periferia, por ejemplo, nosotros, el ir a Madrid es complicado, es engorroso. Yo les he traído una hoja. Ah, fantástico, entonces fantástico. Es que se marca, como otras cosas, del reglamento. O sea, el Congreso tiene unas normas para llevar a cabo las iniciativas legislativas populares. Hay una cosa que no quiero, porque es muy traído y muy llevado, el copago. El copago es que no puede ser una manera de, por ejemplo, de frenar el gasto en medicamentos. No se puede hacer así, hay que hacerlo desde otra racionalidad clínica, terapéutica y, como he nombrado, sabiendo cómo se fija ese precio desde el inicio de la negociación. Entonces, lo que ha provocado el copago no solo es esa parte proporcional a la renta que ahora pagan los pensionistas. No, con eso
Ya es mucho, por ejemplo, la exclusión que se realizó de pensionistas que no podían ni pagar eso. Eso tenemos datos de que más de 2 millones de personas, de pensionistas, dejaron su medicación. Eso es una tragedia, que un país como este no lo ha tenido que permitir. Pero bueno, eso es política del Partido Popular. Pero es que además, de manera coincidente, todos los medicamentos que se necesitan, que no son a lo mejor esenciales, pero que se necesitan, mucolíticos y otros, se dejaron de financiar y subieron el precio, como precio libre en las farmacias, subió. Los antigripales. Por ejemplo, o las antes, en fin. De tal forma que hoy día lo que cada familia o paciente dedica de su bolsillo al medicamento es muy elevado. Eso se ha multiplicado en los últimos años desde la crisis. Yo para cerrar quiero deciros que, bueno, muchas gracias por estar aquí, por esclarecer todo este entramado, porque solo salen la punta del iceberg cada vez que hablamos de sanidad, y detrás hay digamos, una estratagema muy bien montada a nivel transporte, a nivel financiación, a nivel precariedad, a nivel, además, muy bien revestida. Y decir, la sanidad pública la tenemos que defender todos, porque a ver si de una vez nosotros los españoles en general, tomamos a conciencia de lo común, porque es más económica, es de mucha más calidad, y eso lo tenemos constatado por los distintos informes y las comparativas que siempre hay. El profesional se vuelca porque es un profesional de vocación, y bueno, ha sido un placer, más que un placer, es muy necesario, ha sido muy necesario, y vamos a intentar que estas palabras no queden ahí, sino que se extienda pues como la pólvora, a ver si efectivamente hacemos de esa fuerza, la hacemos ser un bloque y contener toda la privatización.